Hola y bienvenidos a ¿Esto es un podcast? Hoy literalmente nos estamos haciendo esa pregunta. No tenemos... Vamos a ver, es como... Últimamente estamos improvisando en esto, así que vamos a ver qué sale. Es la autoconciencia plena de Exacto. episódica. Bueno, este es el segundo episodio que hacemos en el año. Todos los demás videos que subimos al canal son del año pasado. Y obviamente vamos a seguir subiéndolos porque la idea es que esté todos esos videos en YouTube, excepto los que hicimos como vivos de Los Instagram. primeros, los vivos. Sí, porque eso no sé si los puedo subir, voy a ver de última, pero bueno, quedarán ahí en el Instagram para siempre. Para siempre. Dicho eso, como dijimos, sabe de qué vamos a hablar. Pero antes de empezar a grabar, le estaba mostrando a Feli lo que estaba leyendo para mi supuesta tesis. No, mi supuesta tesis no, para mi tesis. Acá está. Muy bien. Feli, Natural Ese. Geography. Espero quedar bien con el libro y ser fiel al autor. Es un libro muy ¿A interesante. quién le importa? Danos No, tu interpretación y listo. acá se dan mi interpretación lectora y, ¿cómo se llama esto? Mi capacidad para entender lo que leí, básicamente. Además está todo en inglés, y yo con el inglés como que últimamente me sorprendo a mí mismo entendiendo mucho de lo que... O sea, tu interpretación es más creativa que de Puede ser. congenialidad. O sea, la congenialidad de Schleiermacher no existe acá. En el círculo hermenéutico diltiano es como no. Acá es una No. interpretación más creativa. También me No, parece muy bien, me parece espléndido. yo disfruto el libro nada más. Yo lo leo, lo disfruto y me cansa, porque como está en inglés y de repente se empieza a meter con temas de anatomía o a no poder más, Claro. es agotador. O ¿De sea, qué año es el libro? 1700... No, espera, porque ¿Qué? lo publicaron... ¿1700? Espera, porque la publicación acá decía... No sé si era 1700, ya cerca de 1800 se publicó el libro. Lo tenía anotado acá. No, se publicó en Londres alrededor del 1802, según esto. Ah, está bien, Natural listo. Theology was a O normal sea, success. Robert Fowler published the book in ya es London during the al early final months. de la modernidad. Sí, es de 1802 y después tuvo muchas reediciones a lo largo de la Claro. historia. Y con muchas O sea, también. es inglés. Sí, sí, sí. Y, Y bueno, y entonces, o sea, el ¿en libro qué tradición? de fondo, primero, el libro es especialmente, como dice el título, Natural Theology, se enfoca especialmente en teología natural, prueba de existencia de Dios y Bien, propiedades divinas. Eso lo trata al final del libro. contra lo que se oponía Hume principalmente, Sí. Eh, con mayor fervorosidad. y especialmente diálogos concernientes a la Da los religión. diálogos, Eh, exactamente, sí. Además, habla mucho, en ese libro, habla, entre otras cosas, en contra del argumento del diseño. Y en contra Exactamente, sí. de la Y visión, cosmológico también. sí, pero en contra de la visión mecanicista que hay de fondo y en la analogía con esa concepción analogista y la naturaleza y el cosmos, si se quiere. Que eso aparece un Hume, montón. para que quede claro, Sí. esto lo hace Hume. Y Pauley hace mucha analogía con lo mecanicista. O sea, hay una fuerte, Claro. a mi opinión, hay una fuerte concepción mecanicista de fondo. No soy un experto igual, pero bueno, él mismo más o menos lo dice, Ah, así ¿a quién que... le importa? Son más expertos que todos nosotros. Se fue, ¿viste? Ahora voy a creer alto capo. No terminé el libro, pero no me importa. Yo sé lo que hice en el final sin haberlo leído. No, y al principio es muy interesante. Él da el ejemplo del reloj. Yo voy a hacer como que todos conocen el ejemplo del reloj y no me importa nada. Si no lo conocen,
ahora lo conocen como por El intuición. famoso ejemplo del reloj. Sí. Que es que si uno va caminando y te encontrás con una piedra, no te preguntás sobre el origen de la piedra o la estructura o el diseño de la piedra. Pero si te encontrás un reloj, más allá de que no sabes para qué funciona, lo ves y ves que tiene una complejidad y tiene partes y todas esas partes terminan cumpliendo una función y si sacas una parte no cumple esa función, etcétera. Entonces decides, bueno, esto tuvo que haber estado diseñado por... Y empezando así, después, Claro, o bueno, sea, la analogía intenta indicar que uno presupone una inteligencia detrás de lo artificial. Como básicamente eso es lo que quiere plantear él, ¿no? Como por ejemplo hay unos artefactos romanos que son como unos cilindros, ¿no? Más o menos, o en realidad son como suponete unas pelotitas, no me acuerdo el nombre, con distintos agujeros, ¿no? Y no se sabe muy bien cuál era el uso. Sí que, por ejemplo, en algunos lugares fueron enterrados junto con tesoros, ¿no? Como que tenían alguna apreciación, alguna valoración como superlativa. Pero no se sabe bien para qué funcionaban. Y hay muchas teorías al respecto. Bueno, pero uno supone que había una función más allá de lo ornamental. Como que hay una cuestión de una inteligencia con algún propósito, ¿no? Que es iniciar también un pedido de principio, pero bueno, es una suposición que uno hace. sí. Había leído otro libro sobre el argumento del diseño, una introducción al argumento del diseño de una edición de Cambridge, ahora no recuerdo el autor. O sea, más o menos se recuerda el nombre del autor, pero si tiro el nombre creo que la flasheo, así que mejor me lo guardo. Y da un ejemplo de la guerra mundial en el cual los aliados descubrieron unas máquinas de los nazis, no entendían para qué servían, pero para eso estaba claro que había un diseño detrás de eso, y no era que aparecieron ahí de la nada. ¿No? Entonces eso también se conecta con el hecho de por ahí no sabes para qué sirve lo que contraste, pero como le ves una complejidad y partes que cumplen funciones, es como que uno tiende a pensar que hay una inteligencia detrás que juntó esas partes y le dio una función, ¿no? Y que le dio esa cierta complejidad. Y lo que tiene el libro es que, bueno, eso como te lo muestra al principio, después hay todo un capítulo que me pareció muy interesante que es como hacer un argumento sobre el origen de la estructura de algo que no se debe a sus predecesores, sino que se debe al creador de eso. Es decir, en una parte habla de si el reloj pudiera por sus mismos mecanismos producir otro reloj, la estructura de ese reloj no se debe a su predecesor, sino que se sigue debiendo al diseñador. Es como que no saca que su estructura se deba a su predecesor que esté diseñado. No sé si se entiende a lo que voy. Entendí más o menos. Es como que lo que se le podría objetar, si se quiere, al reloj es como, bueno, pero la estructura del reloj podría haber estado producida por otro reloj, ¿no? Y ese reloj por otro reloj y así Ah, está sucesivamente. bien. Y él lo que dice es que no Claro. importa que su predecesor que haya nacido de algo, sino que su estructura y su diseño se va a seguir debiendo a un diseñador. O Y sea que al final del día hay una causa sí, y eso después lo principal detrás lleva, de todo. ese mismo argumento después lo lleva a las plantas, a los animales y a los animales con razón, con razonamiento. Y es Mm. como que lo que dice es, ninguno de estos tiene poder de decisión sobre la estructura de lo que lo precede. Y al no tener poder de decisión es como que Claro. ellos no deciden la estructura de lo que lo va a proceder, sino que la estructura viene por otro lado. Antes de eso está el argumento de que, si se quiere, o el presupuesto de que todo está diseñado. O sea, si todo está diseñado, ese diseño o se debe a su Claro, predecesor ese es el o se debe a... principio Sí, axiomático. sí. Ok. Y es como que está el tema del mecanismo de atrás. Porque
dicho todo esto, después pasa a dar muchos ejemplos de el cuerpo humano, por ahora es lo que llegué a leer, sobre cosas que asemejan un mecanicismo de tal manera que vos podés decir que eso está diseñado. Entonces te habla de los huesos, ¿no? Y te habla Claro, del cúbito y no sé cómo se llama esto acá, ahora me olvidé, y cómo están conectados con la muñeca para que puedas hacer este movimiento y también este otro movimiento y los ligamentos. Y después te habla del corazón, te habla del sistema y te dice, por ejemplo, bueno, las venas y todas esas cosas son como tuberías. Así como las tuberías llevan el agua, bueno, lo mismo con las venas. Las venas llevan la sangre, llevan sangre. Eh, los músculos son como las cuerdas de un muñeco. Es como que cuando habla de los músculos comienza así, dice, bueno, esto son como las cuerdas de un muñeco. Y después te empieza a describir todos los músculos y te lo describe. Y es muy interesante igual como te lo describe, pero se vuelve como ya todo muy de anatomía. ¿No? Es como todos temas muy... Entonces, ahí es cuando la lectura se me hacía más pesada. Y que tenía que recurrir más seguido a un diccionario o a Google Traductor, porque solo buscaba alguna que otra palabra, no es que buscaba una oración, pero alguna que otra palabra, especialmente lo que eran los claro. huesos, o sea, de repente me está hablando de un músculo, bueno, ¿qué músculo me está hablando? Hasta me hizo un dibujito del corazón para, Claro, poder ubicarlo, digamos. para poder vislumbrar lo que me estaba diciendo. Es como que, y bueno, ya está ahí, ¿no? Ahora me falta el resto del libro, obviamente, pero después se mete con temas de física. Y antes de hablar de la anatomía, distingue eh, como lo que sería la morfología, ¿no? Con los procesos químicos que se dan en el cuerpo. Dice que los procesos químicos no podemos hablar, ¿no? Y no nos sirven para el argumento, porque no podemos ver mecanismos en ellos. En cambio, de lo que son el resto de los músculos, la estructura de los músculos, o de los huesos y la disposición y cómo están conectados, etcétera, de eso sí podemos derivar mecanismos. O sea, podemos ver un mecanismo tal que a partir de ahí podemos decir, bueno, esto está diseñado por... ¿no? Habla de las válvulas que están en el corazón, que permiten que pasen sangre pero que no vuelva para atrás. Dice, esto como que tiene que tener un diseñador. Es muy difícil que se haya dado como por que se forme a partir del funcionamiento de las otras partes, ¿no? O de lo que lo rodea. Sí, el tema, bueno, la discusión en cierta medida va a ser también, por ejemplo, a partir del algoritmo, de que, bueno, ese diseñador sea o no un agente inteligente, porque la necesidad, por ejemplo, la necesidad evolutiva, por ejemplo, es en cierta medida un diseñador, es un propósito para que ocurran las cosas y se vincula más con el azar que con una inteligencia autosuficiente que incide, que provoca algún tipo de mecanismo. Eso después es también lo que va a discutirse, ¿no? Porque ahí también, porque lo que vos estudiás es como en gran parte tiene mucho que ver con nociones biológicas, botánicas y demás, pero después estrictamente epistemológicas o lógicas inclusive de argumentación, ¿no? Porque es como que están las dos partes ahí. Sí, sí, al tocar mucho con temas de... Porque mismo el argumento del diseño pasa a ser, si se quiere, una hipótesis más para intentar explicar la realidad. Como una hipótesis que compite con la hipótesis del evolucionismo para explicar el origen de las cosas. Si se quiere, no el diseño como Claro, tal, sino después está el diseño inteligente, que el diseño inteligente mantiene, si quiere, temas de la evolución, pero hay otras cosas que si la evolución no podría haber llegado a crear esto. Entonces acá tiene que intervenir otra cosa para llegar a hacer eso. Entonces lo que busca, o sea, termina siendo literalmente una hipótesis más y termina cayendo en todos los problemas que tiene una hipótesis, ¿no? O sea,
¿cómo se llamaba? Pucha, digo. Bueno, me fue la cabeza. Pero bueno, problemas de ¿Qué cosa? realismo y ante... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué cosa? No, muy bien. Pero cae, hacer una hipótesis más, cae en qué es una hipótesis para que sea una hipótesis, cae en tema de realismo y antirrealismo, ¿no? O sea, te estás metiendo en el ámbito epistemológico. Cuando lo ves, Claro, y hasta claro. tiene problemas Está de, en una... o sea, tiene esos problemas, porque mismo Dios pasaría a ser un ente, un ente teórico en eso, que está jugando un papel Claro. en la teoría. Y hay muchos que Claro, llevan, o sea, termina siendo una figura heurística positiva, pero no forma parte de... No tiene una metafísica o una ontología detrás, sino que es más un rol puramente argumentativo. sí, El sí, yo, diseñador, por ejemplo. sí, yo creo que podría llegar a caer en ese problema, en esos problemas. Y es más, a veces cae en esos problemas. A mí lo que me gusta más es ver la concepción detrás de todo eso, ¿no? O sea, la filosofía de naturaleza, o sea, acá hay una filosofía de naturaleza claramente mecanicista, de verlo todo a Claro, partir de los ojos de que es una máquina. Pero por ahí en Santo Tomás, cuando en la quinta vía no habla de eso, o sea, no estaba esa visión detrás. Y te da un argumento teleológico, ¿no? Teleológico y el diseño se asemejan mucho. Algunos hablan de argumentos teleológicos como si fueran argumentos de diseño, otros intentan como distinguirlo. Y entonces Santo Tomás tendría una concepción distinta de filosofía de naturaleza, entonces eso deriva en un argumento distinto que por ahí perfectamente no cae, por ejemplo, en las objeciones de Hume. O sea que la objeción de Hume va especialmente a tu analogía del mundo con una máquina es errónea. O sea, dice, es más similar a un sí, ser vivo que a una máquina. Entonces, todo lo que vos decís de que esto que parece tener un diseñador porque se estructura, etcétera, no tiene nada que ver, es un ser vivo más, es un gran ser vivo. Pero si tenés una concepción de filosofía de naturaleza de fondo distinta, y bueno, esa objeción no se aplicaría porque él diría, mirá, yo no estoy viendo que es una máquina, no estoy haciendo ese tipo de analogía. Lo mío va por otro lado. claro. Eh, y hay un autor que Sí, una vez, además, sí, no, que además en los diálogos nunca queda bien en claro qué es lo que piensa Hume. Es como que está la teoría de que es... Creo que hay un tercero que es el que más discute con el que es así más fervientemente religioso, que parecería ser que se asemeja al pensamiento de Hume, pero nunca queda muy en claro, porque después hay uno que se va y se amigan otros dos, y el otro, y el otro nunca vuelve, y es como que todo lo que sí, argumentó no queda en claro, sí. y, A mí, yo cuando leí me eh, decepcionó un poco. Te soy sincero ya. porque, o sea, Y es lo que pasa, sí. creo que en principio había cuatro personajes, uno que no habla. Hay tres que hablan. Está el que es Sí, hay uno que no más, habla. el que es más escéptico y el que como el que va más a Sí, criticar, que es el que más habla. Después está el con el que discute técnicamente, que es el defensor del argumento del diseño, si se quiere, con esta analogía más mecanicista. Y después hay otro más que de repente mete un argumento ontológico supuestamente y medio que se lo bardean los dos. Eh, sí, pero que ella está a favor de Dios, pero está en contra de la como de bajar a Dios, de antropomorfizarlo, ¿no? sí, sí. Y es la que menos habla. Y de repente esta se va y quedan los otros dos, y ahí es cuando medio que se amigan. Y a mí lo que me da bronca es que el que más hablaba tiraba altos argumentos en contra, ¿no? Como eran espectaculares. Lo tiraban abajo el diseño. Y el otro, cuando le contestaba, no te decía nada. Era como, venís a contradecir. Y el otro era como alto capo. Y no le dijo y yo sentía que no le decía nada. Y era como, pero no le dijo nada. Y Sí. este libro era el capo. Y eso fue como medio decepcionante. Yo me imaginaba como más el intercambio.
Y no. Más dialéctico. Sí, tiene diálogo, Claro. pero uno habla un montón, el otro habla menos, el otro no habla nada, y hay uno que no, directamente. Creo que por ahí tiene 2 frases. Y fue medio. Me imaginaba una cosa y me encontré con otra. Pero está bueno. Sí, Especialmente las críticas, porque en eso lo que enfoca, están buenas las críticas. Están buenas, son interesantes. Y se usan mucho en lo que es el ámbito de. O sea, si te haces un trabajo sobre el argumento del diseño, mi estimado director me dijo: no podés no tocar a Hume, no podés no tocar a Paley y no podés no tocar el evolucionismo, entre otras cosas. Fue como 3 cosas que, más allá que por ahí digas una cosa, claro. un apartado, no podés no tocarlos Sí, sí, porque, sí, son clave para la investigación, para el estado del arte actual, sí, esas tres figuras. sí, entre otros, ¿no? O sea, Bueno, me no ibas a solo ese mencionar a primero. otro autor. Me ibas a decir, ¿Sí? no, porque hay otro autor. No, me re olvidé. No, 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 Bueno, no importa. me re olvidé. Nadie dijo nada. Eso Está bien. desapareció de mi memoria de un segundo para otro. No se sabe nada. Pero bueno, Pero sí. Sí, Hume derriba muchos argumentos teológicos, ¿no? Al menos para el momento en el que él los discute, digamos, casi que no tiene opositor, porque, bueno, obviamente Paley es posterior. Eh, y creo que, porque el mayor opositor de Hume, que fue Thomas Reid, era una cuestión más metafísica, a sumo epistemológica, con el sentido común, y después los sucesores de la escuela de Aberdeen de sentido común, creo que uno era Oswald, como que no estaban a la altura de Reed, entonces como que Hume medio sale victorioso en cierta medida y Reed queda un poco muy popular dentro de Escocia o a lo sumo dentro del Reino Unido, pero nunca tiene la llegada que tiene Hume. Pero en este tipo de cuestiones, como por ejemplo cuando se opone al argumento cosmológico o al del testigo, que lo destruye, como que, al menos que yo sepa, no tiene un opositor así fuerte que haya perdurado, ¿no? Como que los que después lo discuten son más posteriores. sí, igual Eso es también algo interesante, como que estuvo el, ahí. perdón, los diálogos se publicaron, si no me equivoco, una vez que él murió. Se publicaron los diálogos. Sí, póstumamente, sí, sí. Entonces, por ahí hay otros que también, o sea, en este momento sinceramente no sé, no me acuerdo de otros textos que hablen en contra, así como el diálogo, pero no hubo alguien por ahí que cada cara, una vez publicado el diálogo, le pudo haber contestado, porque el pibe no estaba Claro, más. Se había ido. Chao, chao. La hizo bien, Hume. Publicó el libro y se fue. Tiró la bomba. Dijo, yo no me hago cargo de sí, sí. esto. Claro, saltó el micrófono. Sí. O sea, es verdad. Yo tampoco sé de algunos que hayan escrito así en contra de los libros del diálogo. Pero el pibe ya no estaba también para responderle si es que le escribían algo, ¿viste? Era como, tomá, Claro, claro, claro. te lo dejo y me voy. Sí, Después, y además, después de Hume, el empirismo recién vuelve con el positivismo, así de una manera fuerte, porque después llega Kant, rompe todo, ¿no? Así, en el medio obviamente hay otras figuras, ¿no? Como por ejemplo la escuela de Aberdeen o la escuela del sentido común, pero así empirista de la tradición, sobre todo con ese empirismo escéptico que es escéptico hasta medio punto porque Hume no dudaba lo que decía. eh, la verdad. es curioso, es curioso. Realmente es curioso. Y toda esta cuestión es interesante porque es como te dije hace unos minutos, como que
se juntan esas cosas, ¿no? Como hasta qué punto uno puede argumentar a partir de cuestiones biológicas o bueno, suponete anatómicas, para ser más específicos, en dónde está el límite entre esa argumentación y las posibles, los posibles problemas que te pueden surgir en un sentido epistemológico. Eso es algo, porque yo recuerdo, a ver, cuando estaba ese argumento también de que utilizaba a su favor el superestado de las partículas, eh, como para decir, bueno, en ese momento de azar, donde no se sabe a dónde va a ir cada una, se encuentra una intervención divina. No me acuerdo bien quiénes eran los que lo argumentaban Sí, me o cómo acuerdo lo era que vas, bien. pero sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, no, realmente no me acuerdo quiénes lo argumentaban. Pero después ahí se te forma el problema de decir, bueno, está bien, joya. Pero el azar, hasta donde sabemos, es una cuestión epistemológica nuestra. Digamos, es un problema eh, de nuestra capacidad de hacerlo. ¿Estás ahí? Sí, Ah, porque se te trabó la imagen. Yo no, decía, no, bueno, no, estoy acá, no me fui. no sola. Se Ahí está, hacía, ahí te veo, ahí te veo. se hacía de vos, Vamos, viste, se quedaba vamos. quieto como para no responder. Ah, No decía nada. O sea, sería como el caso de, si como lo determinado, lo indeterminado, está más en el sujeto que en la cosa en sí. claro. Porque eso también lo tratan Claro, claro, claro. en los argumentos, es el argumento del diseño inteligente, entre otras cosas, busca eso. Busca que la realidad, o sea, busca la... Ahí está. Ahí me escuchás. Te Ahí me veo escuchás. mover la boca, pero no te escucho. Ahí te escucho. Ahí está, ahí está. Ah, bien, genial. Sí. Lo que decía era el hecho de que los argumentos del diseño, el diseño inteligente, buscan la indeterminación. O sea, buscan que, si no mal recuerdo, por ahí estoy confundido, pero buscan el hecho de que sea indeterminado para que no sé, esos objetos de indeterminación puedan apelar a la presencia divina. ¿No? Entonces buscan que la indeterminación no sea algo, como decís, del sujeto, sino que sea algo propio de la naturaleza. O sea, que sea algo, Claro. una indeterminación ontológica. Inherente al universo. Sí, una indeterminación ontológica. La había escrito algo sobre eso Claro, o sea, cuando había como leído. que, a ver, en cierta medida como que el universo es caos y el orden, la creación de las máquinas es una inteligencia no artificial, digamos. Es raro porque, o sea, suponete que hacemos ese argumento, suponete que hacemos, o sea, no sé si existe o no, si existe, mejor. A ver, Suponete que haces ese argumento donde decís, em, la indeterminación es inherente a la naturaleza, ¿no? El mundo es caos, que es en cierta medida el argumento de Deleuze, en qué es la filosofía, escrito con Félix Guattari, en El Antiedipo también. Suponte que haces ese argumento. Pero además haces este otro argumento en donde decís, donde intercalas también la creación de un artefacto como el reloj o un corazón o lo que sea, es una creación inteligente. Ahora, se te arma una intríngulis ahí, porque ese diseñador, por así decirlo, ese diseñador no puede existir naturalmente. Supone que estamos haciendo este argumento, ¿no? Ese diseñador, por el axioma del universo caótico, no puede existir naturalmente, porque debería tener la facultad en sí mismo de poner orden. sí. Entonces, se te arma un problema ¿y la causa principal dónde está?
la causa de ¿Cómo ese... surge esa causa? Ah, ¿Cómo surge? ¿De dónde surge el diseñador? el tema ahí es que uno entiende por diseñador. Porque ese El diseñador, diseñador, o sea, ese diseñador propiamente eh, no debería pertenecer a aquella realidad, si quieres, claro, o caótica. sea, está fuera del caos. Claro, ahí ya es un salto de fe impresionante, ¿eh? Es, Kierkegaard en algún lado es se lo que estaba por, ríe es lo que estaba por decir, y era llora a como, la vez. eso es Dios, básicamente es como, es más, o sea, Claro, pero es una dimensión extra argumentativa, el tema es que si llegas a a la ¿no? conclusión de que tiene que existir ese diseñador, lo que se deriva serían las propiedades de ese diseñador. Es cómo debería ser ese diseñador si existiera. O sea, no tiene por qué haber... Los atributos. Sí, es como que pasás a decir, bueno, tiene que existir. O sea, si no, no podría ser de otra manera. Y si alguien te pregunta, y bueno, pero ¿cuál es la causa de ese diseñador? Y vos ya no pasás a explicar la causa de eso, sino que pasás a explicar a eso, al diseñador mismo. Bueno, el diseñador entonces tiene que Mm. ser así, así y así. O sea, si existe, tiene que ser así, así y así. Si no, no podría existir. En medio, si se quiere, un argumento ontológico ahí. Sí, sí, se mezcla todo, pero que además tiene esas cuestiones que se, se mezcla todo, Sí, pero sí, porque sí. tenés un montón de problemas ahí de, bueno, pará, porque vos todo este análisis, esta lectura del caos, me la estás inventando vos, ¿viste? Porque no Sí, bueno, estás sí, acoplando tu lectura a una necesidad que vos te inventaste, ¿no? sí, sí, eso es verdad. Igual, propiamente, el indeterminismo, o sea, es muy difícil igual llegar a la conclusión del caos, porque el indeterminismo no implica caos. No es que todo es caótico Claro, si es indeterminado. Lo indeterminado es que yo no puedo determinar algo a partir de otra cosa. Que eso no saca que no existe la causalidad, sino que yo no puedo determinar qué se va a dar después de A. No es que claro, no se pero va, no es que A, llegamos al caos porque esa indeterminación, em, si se daba en la inteligencia, ya tenías un problema más grave. Entonces decís, no, bueno, naturalmente las cosas son indeterminadas. En la naturaleza las cosas están de manera indeterminada porque si la indeterminación es que nosotros no podemos determinar por qué suceden, ya ahí tenés otro problema, que es la confiabilidad de nuestra capacidad argumentativa. es que Eh, yo cuando lo pensaba, eso para mí ¿Qué es... problema, Facu? La verdad, yo prefiero estudiar cuadros y pinturas. Tu problema ya me excede de un nivel que Ah, para no. mí, eh, más allá de... Facu no duerme. No, yo cuando pensaba eso, porque había escuchado una charla de Agustín Echeverría con Silva, creo, si no me equivoco, lo saqué de ahí, estos apuntes que tengo acá al costado, lo saqué de una charla, a ver si era eso. Sí, lo saqué de una charla que está en YouTube de Agustín Echeverría, que tiene un canal de filosofía, que tuvo con Ignacio Silva. Uy, no prende la luz. Bueno, ya está. Y hablaban de esto del determinismo y indeterminismo. Y cuando lo hablaban yo pensaba, técnicamente, todo sí está determinado. El tema es que nosotros, es eso, para mí el problema está en el sujeto, no en el objeto. O sea, al fin y al cabo, toda causa es causa de algo. Que yo no sepa qué es lo que está causando es un problema mío, no es un problema de la realidad misma. Pero eso causa algo. Claro, Y por ahí, no sé, por ahí yo entiendo mal la física, pero en el caso ese de los saltos cuánticos, que yo no sepa dónde va a caer. No sé si es un problema de los saltos cuánticos en sí. Por ahí es un problema mío de que yo no tengo los medios para probar dónde va a caer. O mismo por ahí no claro. es la teoría acertada y por ahí encontramos otra teoría de que explique
todo lo que explica eso y además nos explique dónde va a caer el salto cuántico. Ponele. Por ahí yo Claro, no lo una, teoría, entiendo. una progresión en la Sí, teoría. por ahí yo no, lo entiendo mal a ¿Cómo se eso. llama? La progresión de la teoría. Un programa, un nuevo programa, Mm. así en O el sea, sentido lacatiano, y que lo explique. exacto. Igual por ahí, nada, yo no soy físico, así que por ahí no entiendo cómo A nadie funciona le eso. importa. Pero bueno, en el caso de que nosotros entendamos lo que Estamos estamos teorizando entendiendo, acá. en caso de que nosotros entendamos lo que estamos entendiendo, en mi conclusión, el indeterminismo es un problema del sujeto y no de la realidad en sí. Y ahora, si querés, pasamos a hablar de cuadritos. No, está bien igual. De No queremos pinturita. saturar la audiencia No, de si querés hablar pinturitas. cuadritos de porquería, cualquiera puede hacer una obra de arte. Total, no se sabe lo que es la Totalmente. obra, no se sabe lo que es Eh, el arte, así que ustedes tienen un problema mayor que nosotros. sí, puede ser, eso es verdad. Em, no, bueno, acá andamos, ¿viste? Yo estoy como, es más, estoy implementando un sistema de lectura, ¿no? Porque para llegar con distintos proyectos que uno tiene, Espera, que antes, es muy antes interesante. un segundo, un Es, segundo. Que va a prender la luz. sí. Ah, está bien. Sí, yo también debería. Ahí ya. Yo también debería aprender la otra porque se Eh, me... estamos entrando en. ¡Oh! Estamos entrando en el otoño y en el invierno y cada vez los días se nos hacen más Tremendo, sí. cortos. ¿Sabes qué decías? Bueno, estoy implementando una metodología de estudio no recomendable para los débiles de corazón y de mente, que implica, básicamente, ¿cómo te puedo decir? Yo más o menos estoy tratando de cubrir mínimamente dos autores, que son Gilles Deleuze y Merleau-Ponty. Y en el medio hay otros autores que son un poco más como adyacentes, ¿no? Herbert Reed, André Malraux, etc. Cézanne, bueno, que ya son artistas propiamente, Paul Klee. Entonces empecé a implementar una metodología que es, la mayoría de los libros, por lo general, tienen más de una parte. Por ejemplo, Las voces de silencio, que lo tengo allá, para traerlo y mostrarlo sería un trayecto, tiene más o menos 4 partes, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a leer las primeras dos partes, bueno, o las primeras 3 partes, no las primeras 3 partes. Después digo, bueno, voy a leer tal libro de Deleuze, por ejemplo, que es la filosofía. Bueno, leo que es la filosofía. Bueno, ahora voy a leer uno de Merleau-Ponty, ¿no? El ojo del espíritu, el ojo del espíritu. Y así voy como haciendo así, ¿no? Y voy pausando en el medio, por ejemplo, voy a leer las primeras 2 partes de la filosofía del arte moderno de Herbert Reed. O sea, Y ¿lees el libro por partes? entonces, claro, voy leyendo el libro por partes o por capítulos y entonces voy cubriendo varios autores y entonces termino el libro más rápido, porque por ejemplo, llega un punto que en una semana, por ejemplo, termino 2 libros, porque ya me leí la primera parte de uno, la primera parte de otro, leo la segunda parte de uno, leo así, ¿entendés? Eh, Uf, Así que estoy un poco mezclado en este momento, dudando de que haya sido una buena metodología, pero es rápida. O sea, para que la quiera implementar es rápida. pero ¿es Y rápida y eficiente? O sea, yo creo que en vos sí. bueno, la eficacia va a depender de, de lo que pueda producir después. Si algún día me aceptan algún paper en algún lugar, ahí voy a poder comprobar qué tan eficiente fue. Me imagino la Pero situación, no, de que había pasa que confundido. muchos libros... Dale, dale. No, me imagino la situación de que de repente empieza a escribir y confundía a los autores, confundía los temas con el autor. Terminaba haciendo Eso puede, un popurrí. eso puede pasar, eso puede pasar. No, pero lo que tiene es que algunos libros son muy extensos y otros libros no son extensos ni tampoco son complejos. Mm. Em, por ejemplo, yo leí en la semana pasada
Conversaciones con Cézanne, porque la figura de Cézanne, que es pintor de los, digamos, pioneros del impresionismo, él, para él, no era impresionista en sí mismo, bueno, hay una discusión ahí, pero es la figura más importante del impresionismo y del arte moderno, ¿no? Del arte del siglo XIX, perdón, del siglo XX, fines del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, Cézanne es una de las figuras más importantes, junto con otro autor no tan reconocido que es Juan Gris y Pizarro, ¿no? Pero bueno, y después Van Gogh, obviamente, con toda la influencia que va a tener los nórdicos, sobre todo en Munch y etc. Pero bueno, entonces estaba este libro que es Conversaciones con Cézanne, que es, es un libro francés, obviamente, que nace de los últimos años de Cézanne, donde de repente Cézanne empieza a adquirir una fama, esto es más o menos hacia principios del 1900, para poner una fecha, 1899, 1907, que es cuando fallece, así por ahí, por esa fecha, Cézanne adquiere fama y de repente es más accesible para las visitas de los que lo admiraban. Como que pasa eso de repente. Y entonces es un libro recopilado por un autor de extractos o directamente biografías breves que hicieron estas personas que estuvieron con él estos últimos días. Entonces ahí hay, por ejemplo, cartas. De Cézanne se han quedado como, no sé, 260 cartas, más o menos por ahí. Acá hay como las cartas principales, que son las que le envía a uno de los más fidedignos en sentido biográfico, que es Émile Bernard. Después hay otras interpretaciones. Después está, por ejemplo, está la figura de un francés que se llamó Joachim Gasquet, que curiosamente, bueno, Deleuze y Merleau-Ponty son influenciados fuertemente por varias ideas de Cézanne o de la estética cézanniana, ¿no? Como esta noción de el arte de las sensaciones o el motivo en vez del tema en la obra de arte, ¿no? Como que de repente la obra de arte tiene un motivo, no es que tiene un tema, no es que está tratando de decirte algo en concreto, no, te está expresando una sensación que tuvo el artista cuando sí. tuvo un encuentro con la naturaleza, Mm. ¿no? Y eso es un motivo. Okay. Entonces, el motivo es algo sintetizable por todos, Okay. ¿no? Tiene esa universalidad. Que después, lentamente, esa idea va, como si fuese una bola de nieve, haciéndose más grande, va a estallar en el conceptualismo, ¿no? En el arte conceptual, muy lentamente, Perdón, pasando por el cubismo. Sí. tengo una pregunta. ¿Es más universal el motivo que el tema? O sea, ¿no es más difícil que el espectador sea el motivo que sea el tema? O sea, ¿en Bueno, qué eso es una sentido discusión que es más como es universal el motivo? complicado esto, la verdad. O sea, es complicado. Mi interpretación ahora, hoy, te diría lo siguiente, que es que me gustaría poder mostrarte un ejemplo y no decírtelo, pero voy a decirte un ejemplo. En la pintura barroca empiezan a ser menos importantes los modelos de a poquito, En la ¿no? pintura barroca, Vos si te fijas en los sí. decime, Si vos te fijas, por ejemplo, vos tenés sí, espera. Mm. El cuadro paradigmático barroco, suponete, va a ser, en este sentido, las Meninas de Velázquez. En las Meninas de Velázquez, el modelo, que va a ser el rey y su cortejo,
queda obnubilado por la importancia del motivo que va a ser, bueno, hay millones de interpretaciones, pero lo que te muestra Velázquez en ese cuadro, que es la cocina de la creación de la imagen. Hay varias interpretaciones, ¿no? Está la interpretación heideggeriana, Foucaultiana, no importa. Lo importante es que esa es una manera, por ejemplo, de... Vos veis los cuadros de Velázquez anteriores a ese, por ejemplo, y vas a ver 800 retratos de la nobleza española, por ejemplo, con su homenaje rendido, con este es tal persona, ¿no? Y lo curioso es que de a poquito esto va a ir decayendo. Por ejemplo, para mí uno de los cuadros más paradigmáticos del motivo sobre el tema va a ser La chica de la perla de Vermeer, donde la imagen de Vermeer, que es como si fuese un primer costumbrista, una cosa así rara, ¿no? Nunca termina de ser calificable bien, no es fácil calificarlo. Te está mostrando una cuestión que es más un motivo, porque no te está describiendo un tema, no te está describiendo, por ejemplo, cuando se va al barroco, ¿no? Lentamente, y empieza el rococó, y después empieza el neoclasicismo, por ejemplo, los cuadros napoleónicos, en los cuadros napoleónicos vos tenés un tema, el poder de Napoleón, la conquista de tal lugar, el imperio napoleónico, por ejemplo, la síntesis de la historia de Napoleón, donde, por ejemplo, en el Museo Militar francés hay un cuadro, que es uno de los únicos lugares donde está, de Napoleón con todas figuras de los distintos imperios hasta ese momento, ¿no? Entonces el tema ahí es Napoleón como la síntesis de la capacidad de un imperio, ¿no? De una monarquía absoluta, ¿no? Por ejemplo, del poder absoluto. La arquitectura francesa radiante, el sol, el rey francés como el sol, eso es una cuestión temática. El motivo va a empezar a ser, por ejemplo, un paisaje donde se expresa el paisaje en sí mismo, ¿no? Entonces uno está viendo un motivo, no está viendo un tema en concreto. Es decir, uno puede ver lo que quiera, ¿no? En un cuadro napoleónico. Eso además está decir, ¿no? Acá ya hay una cuestión más de estilística, de interpretación, es distinto. No estamos interfiriendo con esa capacidad de uno apreciar lo que se le antoje en un cuadro o en una representación o en lo que sea. Pero en un sentido estricto, si uno se fija en, por ejemplo, varios motivos cesanianos, está esa idea de que uno está recibiendo la impresión que causó la naturaleza en Cézanne. Y esto no tiene un tema en sí mismo, sino que es un motivo, es un movimiento. Es la automoción, ¿no? De la impresión que causa la realidad en uno, impactada en una tela, por ejemplo. No es algo que tenga un progreso histórico tampoco, no es que estas cosas se van intercalando, porque después quizás el arte abstracto uno pensaría que es más motivo que más motivo que temático, pero tiene mucho de tema. Por ejemplo, la serie de Ventanas de Robert Delaunay, por ejemplo, tiene una cuestión temática de la percepción de la realidad, ¿no? Y el quiebre del dibujo, el color sobre el dibujo, se va todo mezclando, ¿no? No es que hay una cuestión concreta que pueda
percibirse bien. Pero sí lo que pasa es que, al menos en Deleuze y en Merleau-Ponty, esta idea de la sensación, del color, ¿no? La importancia del motivo va a ser importante para lo que ellos van a sentir es la creación artística, ¿no? Porque Deleuze va a plantear una idea de el artista como un agente que crea un bloque de sensaciones, ¿no? O sea, la idea de bloque, ¿no? Un bloque de sensaciones, que es como un oxímoron, es paradojal. Una sensación que no es mensurable, hecha bloque, ¿no? Como un agolpamiento de toda una sensación que pone un orden en un universo caótico en donde el que lo recibe después es capaz de tener sentido y es eterno, ¿no? Es como una cuestión así. Y después, por el lado de Merleau-Ponty, que es un poco más amigable con el cerebro humano y no te lo derrite, Merleau-Ponty va a plantear la idea de, a lo último, uno de sus últimos textos, publicados póstumamente, que va a ser El ojo y el espíritu, la idea de que el arte hace visible lo invisible, ¿no? Que esto es una idea muy de Paul Klee, de un artista suizo, Paul Klee, que es la idea de que hay una metáfora que él utiliza que es muy linda, que dice, cuando uno ve un reflejo en el agua, deja de ver el agua. Uno deja de ver el agua, ve aquello que es reflejado, ¿no? Y si eso es un paisaje, uno ya empieza a ver un nuevo paisaje. Bueno, eso es una pintura, ¿no? Uno está viendo en la pintura elementos, ¿no? Como el color. Y estos elementos son la fábrica del universo, o sea, el universo es color. Pero deja de ver en concreto ese color, sino que el color, por ejemplo, hace visible el espacio, por ejemplo. Porque Merleau-Ponty trabaja mucho el espacio. Si uno se fija en El mundo de la percepción, que es una serie de conferencias que da, o de lecturas radiales que él hace en un momento determinado de su vida, también ahí trabaja mucho el espacio y él dice, bueno, el espacio en realidad no sabemos bien qué es, está ahí. O sea, el espacio está en el momento que decimos acá hay espacio, y como que ahí hay espacio y no sabemos bien qué queremos decir con eso, pero más o menos lo entendemos de esa manera. Y lo que va a decir es que esto está vinculado con lo que es la profundidad, ¿no? Porque la profundidad en realidad es gradación de colores. Cuando uno ve grados de colores, percibe cuando algo es más profundo o no, cuál es la profundidad de algo. Y si uno se fija, por ejemplo, en mapas topográficos o va a Google Earth, la diferencia entre, por ejemplo, un océano en el medio de la nada y el mar argentino va a ser que el mar argentino está más clarito y el océano es un azul más oscuro, un azul ultramarino, por ejemplo, bueno, como entonces esta idea, Merleau-Ponty va a trabajarla con una profundidad, justamente, va a trabajarla con una sensibilidad artística muy interesante, porque él va a empezar a mencionar un par de veces la idea de pliegue del ser. Y en un principio, el empleo del color, antes de Delacroix y el colorismo en sí mismo, con Van Gogh y demás, el empleo de color era principalmente para los pliegues de las telas. Cuando uno ve, por ejemplo, en el arte renacentista, las telas de las personas, por ejemplo, cualquier cuadro de Giotto o Pietro Perugino, por ejemplo, para poner a alguien que si quiere busca, el empleo del color es
en función de los pliegues de las telas. Entonces, cuando Merleau-Ponty habla de los pliegues del ser, hace alusión a esta idea, ¿no? Hace alusión a un mundo que se pliega de determinada manera y que nuestra mayor oportunidad de entenderlo es a partir de una pintura, ¿no? De el elemento del color. Bueno, estoy ahí, más o menos. Ese es mi estado delirante actual. Pero bueno, qué sé yo. Es muy interesante. Me pareció genial el motivo del tema. Es algo para poder Algo a hablar. trabajar. Yo la verdad no Sí, lo es he algo. estudiado así en profundidad, pero... Porque Esto, ahí también entra otra discusión, que es si la historia del arte es la historia de cómo percibimos las cosas o de cómo queremos que sean percibidas. Que esa es la discusión que va a tener Heinrich Wölfflin. Bueno, no es que la tiene, ¿no? Porque uno muere y el otro es como, ¡ah! Voy a discutirte y estás muerto. Entre Heinrich Wölfflin y Erwin Panofsky. Es una de las mayores discusiones que hay en la historia del arte. Y después está Riegel y Croce ahí como dando vueltas, pululando. haciendo piruetas, pero esa es la discusión y todo esto está ahí, ¿viste? ¿En qué medida es una historia de los estilos? ¿Es una historia del arte? ¿Qué es el estilo? Malraux va a decir, no, mira, la verdad que el estilo es, creo que en un momento dice, el estilo es la intención del artista y te rompe todo porque no discute con nadie, básicamente es como un loco ahí comiendo arena que nadie entiende, que tiene un libro de un tamaño majestuoso, bueno, en fin, es, al menos es interesante. Yo creo que puedo entretener a la gente con esto, no sé si después Eh, repercute algo en su vida. bueno, obvio que sí. Cuando vayas a ver una obra de arte y de repente veas que hay un colorcito más azul, vas a decir, uy, la profundidad. Oh, ahí está la profundidad que hablaba Merleau-Ponty. Así que eso puede pasar. Igual, altos temas para otro podcast. Creo que ya estamos como banda de tiempo hablando. Así que, si te parece. Queríamos hacerlo breve. Está la intención de que sea breve, pero no. Con nosotros no se puede. Eh, Así que, nada, los que nos ven, hoy no tuvimos a Silvio. Después lo tengo que agregar de vuelta. Silvio igual siempre aparece, porque es Silvio. Siempre va a volver a aparecer. Así que, nada, gracias por escucharnos. Ahora puedo decir lo que tanto tenía ganas de decir toda mi vida. Suscríbanse, den la campanita y pongan me gusta en el video. Porque ahora que estamos en YouTube, eso se puede hacer. Así que suscríbanse, pongan la campanita para que les llegue notificación de que subamos el video y denle me gusta. Y si quieren dejar un comentario, déjenlo. Así nosotros lo leemos. Les prometo que los leemos. Sí, porque por ahora podemos leerlos todos. Exacto. Así que nada, gracias por vernos y esto fue un podcast.